El presidente de la República reapareció ayer en esta sesión solemne en la ciudad de Guayaquil en ocasión de esta fecha conmemorativa, y lo hizo para condecorar a su padre, el señor Álvaro Noboa Pontón, para pronunciarse después de este largo silencio sobre la crisis energética terrible por la que atraviesa el país, después de haber despedido a su ministro de Energía y habernos clavado 10 horas de racionamientos eléctricos a los ecuatorianos y reducido en cierta manera al sector industrial. ¿Cómo analizar este silencio del presidente de la República durante este tiempo, el manejo que está dando a la crisis energética y este reaparecimiento para condecorar a su propio padre? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gran saludo a la distancia a todas las personas que nos miran, nos escuchan. Es un gusto estar en este espacio. Sí, efectivamente, el 9 de octubre, y esto es importante, en Guayaquil, por lo menos en sus fiestas patronales, independencia, en ocasiones no tienen, digamos, la misma, no sé si entusiasmo es la palabra que puede haber en Quito, por ejemplo, o en Ambato, o en Riobamba, que la fiesta es una fiesta, pues la ciudad se viene abajo, se cierra. Por alguna razón, no sé por qué es en mi infancia, más allá de los desfiles, todo el mundo se va de la ciudad en este tipo de... O sea, no es que tú tengas en tu agenda las fiestas de Guayaquil, vamos. Hay otros eventos en Guayaquil, digamos, donde la gente realmente, o la ciudad se llena de visitantes. Entonces, son eventos obviamente protocolarios que recuerdan fundaciones, independencias, pero no es que se cierra o se volca la ciudad a estos festejos. Ahora, más allá de aquello, creo que la situación del país en general, esto de la inseguridad, los cortes, por ejemplo, siguen siendo lo que yo vengo planteando hace bastante tiempo. Son síntomas básicamente del abandono, ni siquiera el abandono, por lo que para mí es una agenda de desmantelar lo público. Hay que ser honestos también, parte de esto heredó el presidente Noboa, pero es parte, digamos, de aquello, es parte de ese paisaje de desmantelar absolutamente todo lo público. Mire, por ejemplo, en América Latina, de las 1000 universidades más conocidas del mundo o respetadas, hay como 100 latinoamericanas, de las cuales 90 son públicas. Solo en el Ecuador se está, digamos, virando esa balanza, ¿no? Entonces hay un proceso de desmantelamiento, de hacer que lo público, entre ellos la energía, se desgaste, se dañe, y empiece obviamente el debate de la famosa privatización. Yo siempre hago el planteamiento público de, bueno, pues cada vez que te hablen de privatizar, piensa en tu servicio de celular, piensa en tu prepaga de salud privada, que son para mí en el Ecuador un desastre, tanto en lo público, sobre todo en lo privado. Entonces, en ese contexto, bueno, tiene que haber un debate, sobre todo en las soluciones que debe tener esta crisis energética, que creo que es espantosa, pues, ¿no? Hoy creo que tenemos más cortes que Cuba y Venezuela juntos, así como más muertes violentas que Venezuela y Colombia juntas, lo cual definitivamente debería llamar un debate para reivindicar y rescatar, y que en este proceso electoral los candidatos hablen de esto. Ahora, sobre lo de Guayaquil, a mí me parece triste que las dos figuras, en teoría, que son el relevo generacional político del país, fundamentalmente, porque en Quito hace bastante tiempo no surgen liderazgos, creo yo, producto de esta élite que no ve el país más allá del túnel Guayasamín a la izquierda. Pero en el caso de la costa, por lo menos en Guayaquil, a mí sí me causó tristeza, o me causa tristeza, esta pugna que existe entre el presidente de la República y el alcalde, en una crisis de inseguridad considerada la más grande de nuestra historia, especialmente en la costa ecuatoriana, especialmente en Guayaquil, que es la 8ª ciudad más violenta del planeta. Usted tiene al presidente y al alcalde peleándose por el uso de las cámaras para darle seguridad a las personas. Entonces, realmente yo creo que los pobladores o los ciudadanos son las verdaderas víctimas, digamos, de esta inexión política o de esta crisis que tenemos en este momento en el Ecuador. Buenos días, Osvaldo, qué gusto saludarle. Me sorprende no verte con la camiseta de la selección hoy que juega la Tri. Vamos a ver si lo podemos ver, para ver luz. No, todavía no sabemos. Anunciaron ayer eso en un comunicado, que después se lo bajaron, como suele suceder, ¿no? Porque la gente les dio palo y recularon. Pero esto no es nuevo, Osvaldo, digamos, es más del mismo paisaje de siempre en este país. Recordemos, claro que digamos, yo sí establezco una enorme diferencia, porque los personajes mismos creo que tienen otro nivel de trascendencia. Pero pugnas ya hubo en el pasado. Recordemos las sesiones simultáneas en Guayaquil de Rafael Correa como presidente y Jaime Nebot como alcalde. Claro que Aquiles Álvarez no es Jaime Nebot
y Noboa mucho menos de Rafael Correa. Pero digamos, esto es más de lo mismo. Ahora, el tema es cómo se asumen estos nuevos liderazgos, porque tú en ese momento tenías, en el caso de Guayaquil venías teniendo alcaldes como Febres Cordero, que cada jueves salía y le hablaba a su población, a la prensa, y a través de la prensa, de los medios, a su ciudad, y tenías un Rafael Correa que todos los sábados le informaba a la gente en sus sabatinas, y estaba permanentemente él y sus ministros dando la cara, enfrentando cada problema, cada crisis, y ahora tienes funcionarios y ministros y gobiernos que se esconden. Y empezando por el presidente, y eso parecería que a la gente no le molesta. Sí, a mí me parece que Nebot y Correa tenían algo muy claro, que esto no se aprende, digamos, en las universidades. Bueno, sí se estudia, pero que en el ejercicio de la gobernanza terminas aplicándolo. Me parece a mí que tanto Correa como Nebot tenían clarísimo el concepto o el sentido de coexistencia y convivencia, que es fundamental en una democracia. Uh-huh. ¿Qué significa esto? La coexistencia, por ejemplo, usted y yo y todas las personas que nos vemos como ecuatorianos estamos obligados a coexistir entre todos. Lo que no estamos obligados es a convivir, que no es lo mismo. Entonces, la coexistencia es fundamental y me queda claro que tanto Correa como Nebot lo tenían claro, y eso también tendrías que ver la calidad de asesores que tenían ambos. Por un lado tenías a Nebot, que en esa época tenía a Cucalón, que es candidato en su plan de asesores más cercanos, y por otro lado tenías a Correa, que tenía toda una plataforma de politólogos, sociólogos, de gente que entendía la política. Entonces, eran otros tiempos, digamos, donde, por ejemplo, hoy que una garantía soberana sea noticia, es como que más o menos un padre de familia publica en sus redes que es buen padre porque le firmó la libreta al hijo en la escuela, pública. Entonces, estamos viviendo otros tiempos donde me parece que la clase política en general no está a la altura de las circunstancias de un país que es el más violento de la región, de un país que tiene la cifra más alta de deserción escolar en el occidente, lo cual es espantoso, porque estos niños no es que se van a dedicar a ser youtubers o se van a ir a Miami a hacer una pasantía. O sea, recordemos que la cantera o el recurso humano del crimen organizado es la pobreza extrema. Un país, digamos, que tiene un colapso en su vialidad. Por ejemplo, le pongo un ejemplo de una vía que es medular para la soberanía y seguridad alimentaria de los guayaquileños, que es la vía Colta-Bucay, la vía Barbanera-Bucay. No es que está por tramos, está total y absolutamente destruida. O sea, no le digo que está un pedacito, otro pedacito, está totalmente destruida una vía tan medular e importante para la seguridad alimentaria de los guayaquileños, por ejemplo. Entonces, en este momento, me parece que tanto Noboa, fundamentalmente, y algunas de las clases políticas no están, digamos, rindiéndole al país soluciones para una crisis de este nivel. Y lo más triste, querido amigo, es el ver, por lo menos desde mi punto de vista, ya analizándolo desde las ciencias políticas, etcétera, que no hay la presentación de un proyecto nacional sustentable de ninguna de las alternativas electorales. El correísmo, por ejemplo, lo digo con respeto, para mí, que fue el último proyecto, cuando estudiamos proyectos nacionales, por ejemplo, ahora estamos analizando, antes de hablar del sistema internacional, tienes que entender el proyecto nación, los proyectos nacionales. Ecuador surge de un proyecto nacional frustrado que era Colombia, la Gran Colombia, y en la construcción de sus proyectos nacionales tenemos el fundacional, que es el de Flores, luego vino García Moreno, luego viene Alfaro, luego viene Isidro Ayora, Velasco Ibarra, que para mí es una incógnita, porque me parece que no se sintoniza con su siglo, que debió ser un siglo industrial, debió industrializar el Ecuador, Velasco Ibarra, y no lo hizo. Y el último proyecto nacional me parece que fue el de Correa. Pero hoy por hoy el correísmo ya no es un proyecto nacional, me parece que es más un proyecto judicial. Es decir, me parece que la agenda fundamental es redimir a sus mártires. Es decir, para mí no es un tema de culpabilidad o inocencia el tema de Correa, sino un tema de debido proceso. Entonces, no tienes un proyecto nacional. Desde la derecha, mucho menos. Los cuadros son el hijo de la familia bananera más grande del mundo, el hijo del dueño de las telecomunicaciones, el yerno de la camarera más grande del planeta. Entonces, la derecha no tiene un proyecto de nación, y parece que tampoco la izquierda. Quizás el movimiento indígena, pero todavía desde mi punto de vista el movimiento indígena no se proyecta como un proyecto que vaya más allá de los pajonales, de los páramos, digamos, del etnocentrismo. Entonces, es una situación muy complicada en el Ecuador, en el cual me parece que no hay, tal vez haya estadistas, me parece que Cucalón, que tiene esa madera, haya gente inteligente como Granja, indudablemente. A mí me parece que es correcto lo que plantea el compañero.
efectivamente hay una desconexión absoluta de las élites, pero a ver, cuando hablamos de las élites no los circunscribimos a las élites económicas. Hay obviamente una élite oligárquica, indudablemente, pero también hay distintas élites. Yo, por ejemplo, a mí me causa terror el silencio de la academia, por ejemplo, y por hoy creo que las universidades públicas y privadas en general están más preocupadas de controlar el CES, por decirte, que presentar alternativas en el país, salvo, digamos, creo que es una luz la rectora de la Universidad de Cuenca, pero no hay pues tampoco desde la academia una respuesta, lo cual es para mí espantoso que el silencio absoluto de la academia, en una cosa tan básica como que, por ejemplo, el modelo arcaico de nuestros debates, que realmente el de ahora creo que va a ser un chiste, pero las universidades son las que deben de tomar la batuta, las que deben plantear alternativas de proyectos, políticas de Estado para la electrificación, etcétera, etcétera. Entonces la élite en general, la académica, silente, la económica, una élite, digamos, oligárquica que, no todo obviamente, no, pero un gran sector que prefiere parir a sus hijos en Miami porque Ecuador les parece poca cosa, o que prefieren perder la nacionalidad ecuatoriana a la visa de turismo norteamericana. O sea, estamos viviendo una sociedad donde hay gente que su sueño dorado es que seamos como Puerto Rico, en un país que creo que va camino a ser un híbrido entre Puerto Rico y, digamos, y Sudán del Sur, porque bueno, mucha gente me dice, por ejemplo, lo de la famosa base, que para mí no debería ni discutirse, y me dicen, no, es que Europa tiene bases, sí, pero Europa fue sometida, pues rescatada, humillada, digamos, invadida, y esas bases tienen una razón de ser, pues aquí no ganamos absolutamente nada con una base, pues, ¿no? Más allá de meternos en un conflicto geopolítico. Una élite, digamos, sindical también, una élite, a mí me parece que las élites en general, la empresarial, la sindical, la oligárquica, la académica, se desconectó del país, digamos, totalmente, y hoy lo que estamos viviendo, insisto, la crisis de seguridad, la crisis energética, son síntomas de una élite que nunca se sentó a delinear un proyecto nación, un proyecto país, un proyecto nacional, donde debió haber límites. Por ejemplo, hay países donde ni siquiera Calderón en su momento se atrevió a meterse con la UNAM, por ponerte un ejemplo. Si tú analizas todos los recortes que ha habido en el Ecuador en la universidad pública, te pones a llorar. Entonces, para mí eso tiene mucho que ver, la élite nacional en general está muy desconectada, y yo no veo entre las alternativas electorales, por lo menos al momento, una fuerza que nos plantee con mucha seriedad, con mucha formalidad, ni siquiera en un contexto de segunda vuelta, porque por ejemplo el caso de la derecha puntualmente es un tema muy coyuntural, es una causa que el único motivo es que no regrese el cuco, por poner un ejemplo, y esa coalición que suelen armar para ganar en segunda vuelta no se mantiene en la gobernabilidad, y ya vemos los resultados. Entonces el Ecuador sí definitivamente está en bastantes aprietos, y es horroroso que tú, por ejemplo, veas en los estudios de opinión pública, cuando tú preguntas cuál es su mayor deseo, el 50% te dice irnos del país. En el caso de Guayaquil, es la ciudad con mayor percepción del planeta en materia de inseguridad, y no solo eso, en la realidad es la octava más peligrosa del mundo. Es como el caso de Lazo. Lazo recibe la ciudad de Guayaquil ni siquiera entre las 1000 más violentas del planeta y la entrega octava. Entonces realmente la situación es muy complicada, y la élite no se conecta ni plantea soluciones a los grandes problemas nacionales. Osvaldo, toda esta crisis que estamos viviendo y la forma, sobre todo, cómo se ha manejado por parte del gobierno, ¿le va a pasar o no factura, cree usted, en la credibilidad, en la aceptación, en la valoración del gobierno, tomando en cuenta que el presidente se guardó durante el peor punto de la crisis eléctrica, votó a su ministro, y lejos de poner a alguien técnico en esa cartera de Estado, resulta que le pone a una abogada en derecho ambiental? Puso antes a Luque, que tampoco era experto, puso antes a Robo, que tampoco era experto, pero que al menos le había advertido al presidente de que la crisis se venía con mucha fuerza, y ha tomado una serie de decisiones no a tiempo, inoportunas, ya cuando la crisis la teníamos encima, y ahora vivimos precisamente 10 horas de racionamiento, y no hay una fecha límite, tope, en que se diga que esta situación se va a superar, no hay una solución inmediata a la vista. ¿Cree que esto va a generar cansancio en la población? Porque hay sectores que sí están hartos, porque no solo los apagones no solo generan incomodidad, generan pobreza, generan desempleo, generan un sinnúmero de consecuencias. ¿Cree que esto le va a pasar factura al presidente? A ver, yo siempre he planteado y me mantengo en aquello de que Noboa hereda gran parte de este problema. También tenemos que ser honestos intelectualmente. Por supuesto, pero ya tiene 10 meses en funciones, y él se presentó como experto en materia eléctrica, y contrató a Barcaza con la crisis encima. Allá voy.
A ver, yo creo que Noboa, hay que ser honestos, heredó esta situación. Pero, eh, eso al inicio, indudablemente. Cuando, para mí fue un síntoma que sí me generó mucha preocupación, y esto creo que lo comentamos en este espacio. Noboa llega con el gabinete incompleto, lo cual para mí fue terrorífico, porque digamos, que tú llegues sin el gabinete completo es prácticamente como que tú llegas a un partido de fútbol sin la defensa. Entonces, yo por eso le planteo, yo creo que Noboa heredó esto, pero ya su responsabilidad a partir de la posesión presidencial, para mí fue sumamente preocupante el momento en que veo que no tenía el gabinete completo. Y hay ciertas situaciones que se dan en el país, por ejemplo, la deportación de Alondra Santiago, que me parece un hecho vergonzoso. Y vi, por ejemplo, un acto que no se corroboren ustedes porque me parece chiflado. No quiero pensar que es una fake news, porque hoy día uno no sabe lo que lee, pues, ¿no? Hoy día hemos llegado a un punto en que ustedes, los medios formales, tienen que aclararle a la gente que sus noticias son verificadas, ¿no? Es más o menos como que vas a una licorera y te garantizan que no hay alcohol adulterado. A ese nivel hemos llegado al periodismo, pero también veo cosas interesantes, como bueno, que ya eso pasa también porque hay periodistas que suben cualquier tipo de documentos de información sin contrastar, ¿no? Sí, totalmente. O sea, eso estamos viviendo. Y aunque bueno, el otro día veía que ya no son los dueños de los medios los que se pelean, sino ahora ante los periodistas. No sé si eso es un avance, pero en todo caso, a donde quiero llegar es que vi una noticia de que habían censurado una encuestadora. Yo nunca en toda mi carrera, en todo el mundo hispano, los últimos 20, te puedo decir casi que he trabajado en toda América Latina, solo me faltaría Bolivia y Brasil, ¿ya? Nunca yo vi un país donde se censuraba una encuestadora. Entiendo que a Omar Maluk no lo censuraron o no le renovaron la licencia. O sea, realmente estamos, como dicen los hermanos evangélicos, viviendo el final de los tiempos. Y más allá de estos hechos políticos, vergonzosos desde mi punto de vista, siento que el Ecuador está en una crisis que es de no resolverse. Imagínese usted porque claro, hay mucha gente que te dice, no, que la base de Manta, que la tabla, que la extradición, no, que Correa hacía la ouija con Escobar hace 10 años y todo esto lo planearon juntos. O sea, ese tipo de estupideces, cuando tú ves, para mí el tema es netamente económico, un mal manejo económico durante y posterior a la pandemia, donde el Ecuador nunca se recuperó. Y si se mantiene lo que dicen algunos economistas, no economistas influencers, sino realmente técnicos, de que si esto se sostiene en el tiempo, estos cortes energéticos, podría haber una afectación de menos de 2 puntos en el Producto Interno Bruto versus ya el primer semestre que hubo una contracción de la economía, podrías tener una crisis similar a la pandemia y eso se resume en multiplicar por 3 la violencia, la inseguridad y toda la crisis. Entonces, ojalá en este proceso electoral la clase política entienda la gravedad de la situación del país, que para mí es tan grave como la invasión del 41, tan grave como la crisis del siglo XIX, cuando el país tenía 4 gobiernos y ya Perú y Colombia negociaban cómo dividirse el país. Ojalá la clase política lo entienda y pueda darle frente a esta crisis terrible que estamos viviendo. Ahora, Osvaldo, en esa coyuntura, ¿cuánto influyen, digamos, los relatos en un país que se ha dejado arrastrar por la corriente de los titulares en los que se ha juzgado a gente inocente, titulares como el del otro día, ¿no? Que le endosaban al hijo de la vicepresidenta supuestas cuentas en paraísos fiscales con documentos forjados que nunca fueron contrastados, que no fueron verificados y demás. Para no citar casos vinculados con el correísmo, cito el caso del hijo de Abad. Lo que ha pasado ahora último con este pronunciamiento del Departamento de Estado y declarar que tanto Correa como Glass y sus familias, sus hijos, sus hijas, no pueden ingresar a territorio estadounidense. Esas cosas acá, digamos, sirven porque fortalecen los relatos, estos relatos políticos. A la gente ayer se le veía discutiendo en redes, ¿no? Bueno, le impiden el ingreso a Correa, Glass y a sus familias, pero te quedas sin luz, ¿no? Pero no importa, ¿no? Porque el tema está en que se sostienen ese tipo de relatos. En medio de una coyuntura preelectoral, ¿cuánto puede influir esto tomando en cuenta el origen de la noticia, que es justamente los Estados Unidos? Mira, no sabía que Glass se va de shopping a Miami cada fin de semana, ¿no? O sea, creo que es complicado desde La Roca, que parece una barbaridad que esté ahí. Así es. Yo no creo que Glass esté en capacidad de irse de shopping a Miami cada fin de semana. Indudablemente hay una injerencia en los Estados Unidos. Mira, cuando hubo la conquista del oeste,
cuando los norteamericanos se expandieron por el oeste luego de haberle cercenado la mitad de su territorio a México en una guerra miserable y desigual. Cuando los norteamericanos empiezan la conquista del oeste contra los pueblos indígenas, ellos contaban con aliados, digamos, de indígenas. Habían algunos indígenas que se unieron al ejército norteamericano. Cuando concluyó la conquista del oeste, cuando ya fueron sometidos los pueblos indígenas e ingresados en reservaciones, los indígenas que fueron aliados de los norteamericanos los encerraron en las mismas reservaciones con los indios que habían, digamos, con los derrotados. Es decir, así suele ser los imperios con sus colaboradores. Por eso yo, esa gente que la veo haciendo fila, yo le digo sin arrogancia, y se lo voy a decir por primera vez, y esto va a salir en una publicación que estoy preparando en un libro. Yo he rechazado 3 invitaciones de embajadores de potencias extranjeras para conversar sobre temas políticos del Ecuador, y me he excusado, y creo que ya ante la asistencia entendieron que jamás me voy a sentar a hablar con ninguna potencia, por si acaso, del continente, de fuera del continente. Me parece lo más desleal con tu país estar dando información a potencias extranjeras sobre los temas políticos. Entonces, generalmente, digamos, las potencias suelen tener colaboracionistas o suelen tener injerencia, y obviamente los Estados Unidos la ha tenido y la tiene en el continente. El tema es que no sé cuánto puede eso incidir, digamos, digamos, en la estabilidad de nuestro país, o tal vez sea un distractor. Ya eso habría que analizarlo, porque bueno, al final Correa se ha pasado denostando contra los gringos, y bueno, y al final es una medida soberana, eso no lo podemos cuestionar. Lo que sí podemos cuestionar es la incidencia que esto tiene en nuestro país y la ausencia de todos los marcos deontológicos, éticos, que tenemos en este momento de gran parte del periodismo ecuatoriano. Yo creo que no es un tema de darle combate al periodismo, pero sí es momento de hacer reflexiones, sobre todo solo el periodismo, lo que hacemos también los analistas, lo que pasa en el Ecuador, porque no sé qué es lo que tiene que pasar, por lo menos en Guayaquil, donde ir a la panadería es un ejercicio de alto riesgo. Yo, por ejemplo, ahora poco por mis temas profesionales estaba viendo investigación cualitativa, que es la que realmente me importa, no la encuesta que llega a su WhatsApp para que usted colabore en un relato. Y realmente yo no recuerdo, bueno, yo era muy joven en el 2000, ya no trabajaba en estos temas todavía, pero yo no recuerdo en 20 años de carrera casi haber visto tanto pesimismo y poca esperanza en la gente. Hay algunos analistas, por ejemplo, no se habla mucho de eso, el estado de ánimo, pero realmente yo no recuerdo haber visto Guayaquil, por ponerte un ejemplo, un pesimismo, o que tú le preguntes a la gente, ¿cómo crees que el Ecuador va a estar en un año mal? ¿Cómo crees que estás ahora mal? Si tuvieras que hacer lo que harías, migrar. Es terrible, es terrible. Entonces, estamos viviendo una crisis en la cual la clase política, insisto y reitero, no está a la altura del momento ni de la historia de las circunstancias.